después del concierto, ambos llegan completamente agotados y muertos de hambre. Desde el principio se nota que están en un espacio muy cómodo entre ellos. Jimin prácticamente abre la conversación, diciendo que necesita comer porque siente que se va a morir de hambre. La atmósfera es relajada, como dos personas que acaban de terminar una jornada muy exigente y simplemente quieren sentarse a descansar juntas. Uno de los momentos más tiernos aparece cuando hablan del cansancio después del concierto. Jimin comenta que el show fue muy divertido, pero también especialmente duro. Recuerda que en otras épocas, después de una actuación, todavía tenían energía para salir a comer o hacer otras actividades. Entonces Jungkook menciona que normalmente incluso pensaría en ir al gimnasio después de un concierto. La reacción de Jimin es inmediata. Lo interrumpe y le pide que no haga eso, diciéndole que simplemente descanse. Es un momento breve, pero destaca porque su preocupación es espontánea. No está hablando en general, está respondiendo específicamente a Jungkook y mostrándole preocupación por su bienestar. Jungkook intenta explicarse, pero termina reconociendo que estaba tan agotado que ni siquiera tenía energía para pensar en entrenar. Ambos coinciden en que esa noche habían cargado con gran parte del trabajo del espectáculo y que por eso estaban especialmente cansados. Más adelante aparece otro momento que muchos considerarían significativo por la conexión emocional que muestra. Jungkook recuerda conversaciones que tuvieron durante el servicio militar. Cuenta que allí hablaban mucho sobre las cosas que podrían hacer juntos cuando terminaran esa etapa. Entre todas esas ideas había una extremadamente sencilla: encender una cámara, sentarse a comer y simplemente conversar. Entonces Jimin se da cuenta de algo y le responde que eso es exactamente lo que están haciendo en ese momento. Los dos se ríen porque comprenden que una idea que parecía lejana durante el servicio militar ahora se ha convertido en realidad. No es un momento romántico en sí mismo, pero sí transmite cierta nostalgia compartida y la sensación de estar cumpliendo algo que habían imaginado juntos tiempo atrás. Se nota que ambos recuerdan esas conversaciones con cariño. Durante todo el directo, también se aprecia una dinámica constante de cuidado cotidiano. Jimin le dice varias veces a Jungkook que coma más, mientras él sigue distraído analizando sabores y niveles de picante. Jungkook, por su parte, parece muy pendiente de describir todo lo que prueba y comparte continuamente sus impresiones con Jimin, como si buscara su reacción o validación. Son pequeños intercambios que reflejan confianza y costumbre. Otro detalle que suele llamar la atención es cuando Jungkook nota que Jimin está más cansado de lo habitual y le pregunta directamente por qué está tan agotado. No es una pregunta necesaria para la conversación, pero demuestra que está observando su estado de ánimo y energía. Jimin simplemente responde que está cansado y continúan comiendo, pero el hecho de que Jungkook lo note y lo mencione muestra atención hacia él. Mientras tanto, Jimin sigue observando la lucha de Jungkook contra los chiles. Cada vez que Jungkook vuelve a probar uno, repite el mismo proceso. Primero presume, luego empieza a sentir el picante. Después reconoce que está sudando y finalmente admite que cometió un error. Jimin se burla ligeramente de él y le dice que, si sabe que le hacen sufrir, debería dejar de comer cosas tan picantes. De nuevo aparece esa mezcla de diversión y preocupación ligera que se mantiene durante gran parte del directo. En conjunto, lo que más destaca no son gestos románticos evidentes, sino una sensación de comodidad mutua. Hablan como dos personas que han pasado mucho tiempo juntas, recuerdan conversaciones del pasado
Se preocupan por el cansancio del otro, se corrigen, se aconsejan y se ríen de pequeñas tonterías. Cuando Jungkook cuenta la historia de la época del servicio militar y recuerda cómo intentó correr 10 kilómetros mientras estaba comiendo muy poco para perder peso, Jimin sigue el relato con facilidad, confirmando detalles y demostrando que conoce perfectamente el contexto de lo que está contando. Se nota la familiaridad entre ambos porque Jimin entiende inmediatamente de qué momento está hablando sin necesidad de largas explicaciones. Más adelante, cuando surge el tema de las maratones y los entrenamientos exigentes, aparece nuevamente la preocupación de Jimin por Jungkook y por la salud física en general. Insiste en que ciertas actividades pueden desgastar demasiado el cuerpo y que es importante entrenar correctamente para evitar lesiones. Jungkook coincide con él y ambos terminan compartiendo la misma visión sobre cuidarse y no llevar el cuerpo al límite innecesariamente. También destaca la forma en que Jungkook escucha a Jimin cuando éste analiza a Yoongi. Jimin explica con mucho detalle cómo puede darse cuenta de cuando Yoongi está realmente feliz observando pequeños cambios en su comportamiento sobre el escenario. Jungkook reconoce enseguida lo que Jimin quiere decir y sigue la conversación con atención, mostrando una comprensión inmediata de sus observaciones. A lo largo de toda esta parte se mantiene una dinámica constante donde Jungkook comparte anécdotas, pensamientos y experiencias personales, mientras Jimin lo escucha atentamente, responde a sus comentarios y sigue el hilo de todo lo que cuenta. La conversación fluye con naturalidad, sin silencios incómodos ni esfuerzos por mantener el tema, dando la sensación de que ambos están completamente cómodos en compañía del otro. Cuando llega el momento de hablar sobre los problemas ocurridos durante el evento, también muestran una gran coordinación. Jimin toma la iniciativa para dirigirse a los fans y expresar sus disculpas, mientras Jungkook interviene para aportar detalles y respaldar lo que está diciendo. Ambos construyen el mensaje juntos y transmiten la misma preocupación por la experiencia de los fans. En general, los momentos que más destacan son la atención constante que Jimin presta a las historias y comentarios de Jungkook, la forma en que Jungkook sigue y comprende las observaciones de Jimin, la preocupación compartida por la salud y el bienestar físico, y la comodidad con la que conversan durante todo el directo, como dos personas acostumbradas a pasar tiempo juntas y entenderse con muy pocas palabras. Uno de los momentos que más destaca en esta parte ocurre cuando Jungkook se queda observando a Jimin mientras este habla de Busan y de lo feliz que le hizo volver a reconocer lugares de su ciudad natal. En medio de la conversación, Jungkook cambia completamente de tema porque se fija en él y le comenta directamente que parece cansado. Incluso añade que cree que ha bajado de peso. Es un detalle pequeño, pero demuestra que estaba prestando atención a su aspecto y a su estado físico mientras hablaba. A partir de ahí, llega uno de los intercambios más cercanos de todo el fragmento. Jimin inmediatamente empieza a preocuparse por Jungkook y vuelve a darle consejos sobre su salud. Cuando Jungkook explica que está intentando adelgazar para una grabación próxima, Jimin no se queda tranquilo. Le insiste varias veces que no se muera de hambre, que cuide su cuerpo y que ya no puede tratarse como cuando tenía 20 años. No lo dice como una broma pasajera,
Sigue repitiéndolo una y otra vez, intentando que Jungkook lo escuche. Incluso reconoce que probablemente ya le ha dicho lo mismo muchas veces antes. La conversación transmite una sensación de preocupación genuina y de alguien que conoce muy bien los hábitos de la otra persona. Jungkook intenta defenderse y justificar por qué está perdiendo peso, pero Jimin continúa insistiendo. El intercambio termina pareciendo una conversación entre dos personas muy acostumbradas a cuidarse mutuamente, con Jungkook tratando de quitarle importancia al asunto y Jimin negándose a dejar pasar el tema tan fácilmente. Más adelante, cuando hablan de todos los años que llevan juntos, también comparten un momento especial. Ambos se sorprenden al darse cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde el debut. Entre cálculos, bromas y correcciones, terminan reflexionando sobre todos los años que han compartido. Jimin comenta que todavía pueden seguir haciendo esto durante mucho tiempo más, y Jungkook responde inmediatamente con seguridad, afirmando que todavía les queda mucho por hacer. Es un intercambio sencillo, pero resalta la confianza que ambos tienen en el futuro y en seguir avanzando juntos. Otro momento llamativo aparece cuando Jungkook cuenta que estuvo durmiendo profundamente durante el viaje en autobús a Busan. Antes de que pueda explicar demasiado, Jimin le responde que ya lo sabe porque lo estuvo observando durante el trayecto. Le dice que se había dado cuenta de lo profundamente dormido que estaba. A partir de ahí, los dos empiezan a bromear sobre cómo duerme Jungkook, las expresiones que pone mientras duerme y situaciones que recuerdan. La conversación se vuelve muy natural y llena de risas compartidas, basada en detalles cotidianos que solo conocen porque han pasado mucho tiempo juntos. Durante toda esta parte destacan especialmente los momentos en los que Jungkook se fija en el cansancio y el peso de Jimin. La insistencia de Jimin para que Jungkook cuide su salud y no se mate de hambre. La conversación sobre seguir juntos durante muchos años más y el momento en que Jimin revela que estuvo observando a Jungkook dormir durante el viaje y ambos terminan riéndose de esos recuerdos y costumbres que conocen tan bien del otro.